Santo nuestro Dios. Bendito sea Él, te invito a que puedas tomar asiento. Muchas veces nos preguntamos, cuando una persona quizás no conoce el camino del Señor, dice, ¿por qué hay tantas luchas? ¿Por qué hay tantas dificultades? ¿Por qué este mundo vive de la manera que vive? Su corazón se ha enfriado y la palabra de Dios nos enseña y nos habla acerca de esto. Pero dice la Escritura, ¿de dónde provienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Dice la palabra, ¿de dónde salen las guerras? ¿De dónde provienen los pleitos, las dificultades en el corazón del hombre, lo que se sucede en el corazón de los hombres? ¿Acaso no proviene de las pasiones, de lo que hay en él? Uno dice, pero si Dios existe, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué ocurren estas cosas? Si Dios existe, entonces, ¿por qué la pobreza? ¿Por qué niños que están muriendo de hambre hoy? Hay personas que piensan así, dice, si Dios existiera, entonces, ¿cómo puede permitir todo esto? ¿Acaso la palabra no nos habla que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia? Pero dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por la codicia del corazón de los hombres, el hombre hará estragos. Uno dice, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Pero la Escritura nos enseña que este mundo está bajo el maligno. Este mundo está bajo maldición. Y lo vemos en el corazón de los hombres. Lo vemos en la sociedad de hoy, personas atrapadas totalmente por la droga. Lo vemos en los jóvenes, intentos de suicidio. Jóvenes sin esperanza de poder emprender y comenzar un día nuevo. Lo vemos en los matrimonios destruyéndose cada día. Matrimonios que se separan constantemente, que ya no pelean por aquello que Dios les ha dado. No lo ven como una bendición de Dios, sino como un capítulo que hay que cerrar y continuar con su vida. Antes quizás no se veía de esa manera, pero estamos en estos tiempos. Y uno se pregunta por qué puede suceder esto. ¿Por qué ocurre en el corazón del hombre estas cosas? El corazón del hombre se llena de incredulidad, de preguntas, de cuestionamientos, y las preguntas están bien. Los cuestionamientos en el corazón son los que traen luz, porque cuando viene la pregunta, tú tienes que buscar la respuesta. La palabra de Dios nos enseña que el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Pero el hombre debe diligentemente buscar las respuestas para su corazón, para su vida. Muchos quieren conocer los misterios de Dios o la palabra de Dios, pero lo hacen de la manera incorrecta. Y el Señor nos habla acerca de esto. Hoy muchas personas en su corazón están atados, lejos de Dios, caminando errantes por la vida porque están siguiendo su propio corazón, guiados en sus propios caminos. Hago lo que a mí me parece, lo que siento. Creo que vivir de esa manera es vivir de la manera correcta. Aquel que es guiado por su corazón nunca se equivoca. Pero la palabra de Dios nos dice que esto no es así. El corazón de los hombres los guiará a un camino de error. Los hará confundir. Los hará que se alejen de la voluntad y del plan de Dios. Y cuando uno comienza a vivir de esa manera, cuando uno comienza a caminar sin saber realmente que hay un plan y un propósito de Dios, es cuando uno comete errores, cuando uno falla en el camino. Pecar es errar al blanco. Y uno comienza a errarle en la vida. Tomamos decisiones que cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que son decisiones equivocadas, que luego eso trae quebranto al corazón. Pensamos en su momento que estamos haciendo lo correcto, pero luego viene la tristeza. Luego viene el desánimo de haber tomado una decisión que no era la que esperábamos para nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos habla de que cuando alguien es transformado por Dios, cuando alguien nace de nuevo, hay un cambio total en el corazón de una persona. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es nacer de nuevo? En un momento, un varón se acercó al Señor y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie que no esté con Dios puede hacer las cosas que tú haces. Nadie puede hacer los milagros, Señor, que tú haces si Dios no está con él. Entonces que pertenecía al Sanedrín, que era un religioso, que tenía conocimiento de las Escrituras, que era maestro, ahora le preguntaba al Señor, le decía,
¿Cómo debía él alcanzar esa bendición para su vida? El Señor le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre para volver a nacer? El Señor le dijo, tú eres maestro y no conoces esto, no entiendes estas cosas. El hombre debe nacer de nuevo, debe morir a su propia vida. Debe morir a lo que muchas veces el hombre cree que es lo correcto. Debe morir a su carácter, debe morir al pensamiento que dice, no hay problemas allí, no hay peligros, pero luego te encuentras con dificultades. Debe morir a los deseos de la carne. Debe morir a las obras de la carne en tu vida. Ahora la palabra nos habla de ese nuevo nacimiento. Y aquí en esta palabra nos explica. La palabra de Dios nos habla que una persona que ha nacido de nuevo tiene una cierta condición. Ahora tú puedes decir, ¿cómo puedo yo saber esto? ¿Cómo puedo saber si en un momento la palabra de Dios me fue impartida en mi vida y tomé la decisión de caminar en los caminos de Dios y el Señor comenzó a guiarme? Quiere decir que yo ya soy un hijo de Dios. ¿Cómo saber cuando tú eres un hijo de Dios o eres una creación de Dios? Bueno, todos somos creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay muchas personas que tienen fe, pero tener fe no es suficiente, sino hay que tener la fe correcta, la fe puesta en el lugar correcto. Fe simplemente no te llevará a la bendición. La fe por sí sola no es como dice, la fe mueve montañas, pero la fe ¿en quién? La fe en sí misma, la fe que tú tienes en ti mismo. Aquellas personas que dicen la autosuperación es la fe en ti. El creer que tú, si te pones positivo, entonces las enfermedades irán de tu vida, los problemas se escaparán, saldrás de la tristeza, de la depresión. O realmente tu fe debe estar puesta en algo más. Bueno, esta palabra nos enseña. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 5 de Primera de Juan. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Y el título es La fe que vence al mundo. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 en adelante y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la palabra del Señor y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra que aquellos que han creído en Jesús, aquellos que han confiado en Él, se le ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay una condición que yo debo tener para ser un hijo de Dios: es creer en Jesús. Aquí en esta palabra Juan nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, porque hay creencias que se cree que Jesús fue un profeta más, o que Jesús solamente representó aquel tiempo el Cristo, la figura del Cristo. Pero esta palabra dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Porque la palabra de Dios dice: ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Tú no amas, tú dices: ¿cómo yo amo a Dios? Uno le pregunta a una persona, dice: ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Bueno, Dios te pregunta nuevamente y te dice: ¿cómo puedes decir que me amas a mí si no amas a tu hermano al que ves?
No puedes amar a tu hermano, el que está a tu lado. No puedes amarlo. ¿Y cómo puedes amar a Dios que no lo ves? No puedes tener misericordia con aquel que ha cometido un error contra tu vida, con aquel que te ha fallado, con aquel que quizás te produjo heridas en el corazón. Tú no puedes perdonarlo. Y Dios dice, ¿cómo puedes decir que amas si no puedes amar a tu hermano? Bueno, esta palabra nos dice que aquel que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Dios. Y en eso se conoce que amamos a los hijos de Dios. Es decir, ese nuevo nacimiento en nuestra vida, esa fe puesta en Cristo Jesús, ese amor hacia Dios, ¿se refleja en qué? En que nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y cuando guardamos la palabra de Dios, cuando guardamos la ley de Dios en nuestro corazón, cuando guardamos los mandamientos del Señor, vivimos conforme a la palabra de Dios. Y cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Y cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, ese amor se ve reflejado en los demás. Ese amor se ve reflejado en que ya no soy una persona dura de corazón. Ese amor se ve reflejado en que ya no soy una persona que se tarda en perdonar. En que entiendo que he alcanzado la misericordia de Dios. ¿Y por qué no tener misericordia de aquel que comete un error? Porque anhelamos la misericordia de Dios, pero a la hora de perdonar, qué difícil perdonar. Pero esta palabra dice, si amas a que engendró, también amarás a aquel que fue engendrado por él. Si amas a Dios, también amarás a sus hijos. Si amas al Señor, entonces mostrarás tu amor para con tu hermano. Hoy hay familias que están peleadas, matrimonios que están distanciados, hermanos que no se hablan hace tiempo, familias que dicen, no, yo en el momento que me falló nunca más le hablé. Hace 10 años que no me hablo con mi pariente. Pero tú dices que amas a Dios. Dios dice, eso no es posible. Porque si fuese así, entonces esta palabra se cumpliría. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Aquel que cree esto, ese es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque aquel que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, ese es mentiroso, dice la Biblia. Porque no puede decir que ama a Dios y vivir una vida en contra de Dios, alejado de Dios. El Señor Jesús bien dijo, aquel que conmigo no siembra, desparrama. No hay un punto medio, no hay un término medio. O eres frío o eres caliente. Tibio, dice la Escritura, te vomitaré de mi boca. No hay un punto medio. Hay personas que dicen, no, yo no me involucro mucho, yo estoy ahí. Bueno, la Escritura dice, no hay ahí. O estás con el Señor o no lo estás. O eres un hijo de Dios o no lo eres. Algunos dicen, pero tan determinante es esto. Claro que sí, la palabra de Dios nos enseña que ancho y espacioso es el camino que nos conduce a la perdición. Pero hay otro camino, o sea, dos caminos. El otro camino es un camino angosto, pero ese camino angosto te conduce a la vida. Y dice la palabra que son pocos los que lo hallan. Hay dos opciones, hay dos caminos los que tú puedes tomar hoy. El camino de la verdad, el camino de la palabra de Dios, el entender la voluntad del Señor. Porque Juan dice, los mandamientos no son gravosos. Lo que Dios quiere hablar a tu corazón no es gravoso, no es algo difícil de poder sobrellevar. Porque Dios está hablando a tu corazón a través de la palabra, para que tú entiendas que tú estás lastimando tu vida por medio de los vicios, tú estás destruyendo tu vida. Por medio del adulterio, tú estás destruyendo tu corazón, destruirás tu familia. Los mandamientos de Dios no son gravosos, porque te llevarán a la libertad. Porque saldrás de la depresión, saldrás de los vicios, cambiarás tu corazón, transformarás tu vida.
Quizás hoy estás enfrentando los peores problemas matrimoniales, pero cuando tú te afirmas en Dios, cuando tú le crees a la palabra de Dios, verás la gloria de Dios en tu vida. Verás la bendición de Dios en tu casa, en tu familia, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, porque Dios quiere guiarte hacia esa bendición. Dios quiere sanar tu corazón, sanar tu vida, que puedas experimentar ese cambio. Pero Dios dice, no te engañes, no creas que me amas. En un momento Pedro le negó al Señor, y luego de haberle negado, Pedro se volvió atrás, dice la Escritura, se volvió a pescar, volvió a su oficio y nuevamente estaba allí pescando, hasta que el Señor resucitó y lo fue a buscar. El Señor nuevamente salió a su encuentro, y dice la palabra que Pedro se encontraba totalmente despojado allí, pescando, y nuevamente las cosas no estaban saliendo bien. El primer encuentro que él tiene con Dios, las cosas no estaban funcionando. Y al tener un encuentro con el Señor, ahora lo que no podía ver en su vida, ahora comienza a prosperar. El Señor le dice, boga mar adentro, echa las redes, pero ahora en mi nombre. Y Pedro vio la bendición de Dios, y el Señor le dijo, yo te haré un pescador de hombres. Ahora, Pedro, luego de haberle prometido, Señor, si tengo que entregar mi vida, hasta mi vida daré por ti. Bueno, Pedro lo negó. Y había tanta tristeza en su corazón que se volvió atrás. Pero el Señor fue nuevamente, se acercó a él. Y dice la palabra que cuando se acerca a él, cuando lo reconoce, se tira al agua. Y en aquel lugar, en aquella orilla, el Señor comienza a hablarle al corazón. Porque Dios es un Dios cercano, Dios se acerca a tu vida y Él te habla a tu corazón. Y Él le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacientas mis corderos. Y nuevamente el Señor volvió a decirle, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ahora, el Señor lo que quería hacer era restaurar el corazón de Pedro. Pedro estaba diciendo, Señor, tú conoces, tú sabes que te amo. Pero hay veces hay heridas en nuestro corazón, fracasos en nuestro corazón, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten ver claramente. Y Dios quiere restaurar nuestra vida. Hay golpes en tu corazón que no te permiten avanzar. Hay personas que lo han herido tanto, las palabras que han marcado y han calado tan profundo en su corazón, que han marcado su vida para siempre, no dejando que puedan avanzar. Pero el Señor y te dice, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y nuevamente le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice que entristecido le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero era necesario que el Señor restaurase el corazón de Pedro. Así como el Señor por medio de la palabra busca restaurar tu corazón, acercarte a Él, romper con el prejuicio, romper con aquello que creías que es Dios. Porque llegamos a los caminos de Dios con prejuicio. Quizás llegaste aquí pensando, esos son el típico lugar donde te sacan el dinero. Bueno, es un prejuicio. Tú tienes que tener tu encuentro con Dios, tu relación personal con Él, tu experiencia propia, y tú sacarás las conclusiones. Pero a veces el prejuicio nos frena y dice, no, ¿para qué ir ahí? ¿Para qué acercarme? Dios está en todas partes. Aquel que piensa que Dios está en todas partes también piensa que es un hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla de quiénes son hijos de Dios. A quienes se les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquel que guarda los mandamientos del Señor dice, este es el Hijo. Aquel que cree en Jesús y que Jesús es el Cristo, este es el que ha experimentado ese nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento lo que busca es que una persona pueda morir a su vieja vida. Cuando una persona, así como Nicodemo, tiene un encuentro con el Señor, y el Señor le dice, aquel que no pase por las aguas no podrá ver el reino de Dios.
Lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo es: Nicodemo, tienes que morir. Ustedes, los religiosos, tienen que morir. A todo lo que piensan, tienen que morir, tienen que nacer de nuevo. Y tienen que dejar atrás esa vieja vida. Tienen que dejar atrás todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que me aleja de Dios. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Lo que Dios quiere hablar de tu corazón no es grave. No es para poner cargas en tu corazón. Porque el Señor dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Tomad mi yugo, porque liviano es mi yugo y ligera mi carga. Ven y toma la carga que yo te ofrezco. Acércate a mí hoy y deja aquello que es una carga para ti. Sientes que estás trabajado, que estás cargado, dices: ya no tengo ganas de continuar. Voy al trabajo, vengo, pero mi vida ya no tiene un sentido. No soy feliz. Cuando el hombre llega a ese punto que dice: no soy feliz. Hago todo como programado, pero no alcanzo la felicidad, no alcanzo ese sentimiento de decir: estoy bien. El Señor dice: ¿estás cargado? Sí. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Trae tus cargas delante del Señor. Trae aquello que es una pesada carga. Quizás hoy tus hijos y la vida que llevan es una pesada carga. Quizás el matrimonio es una pesada carga. Quizás los vicios que no puedes vencer, el alcohol, las drogas, el cigarrillo. Quizás la religión es una pesada carga porque no te ha dado resultados. Porque conoces, pero conoces un Dios de lejos. Dios es un Dios cercano. Dios es aquel que se acerca y te dice: ¿me amas todavía? ¿Me amas más que estos? ¿Realmente me amas? Y antes de contestar tienes que preguntarte: ¿amas a tu hermano? Porque dice la palabra de Dios que en esto se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no puedes hacer eso, entonces ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Si aún no puedes perdonar a los que te han lastimado, si aún estás cargando con el rencor de aquel que te ha hecho algo, si aún estás ofendido por alguna tontería que te hizo algún pariente, por lo que dijo de ti, por lo que dijo, y no puedes perdonarlo, entonces ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Yo lo he... Entonces el Señor: y así como yo lo he vencido, ustedes también lo vencerán, dice la Escritura. Si yo lo he hecho, ustedes también se levantarán. Quizás hoy mires tu vida y digas: yo algún día podré vencer. ¿Por qué no poder creer que ese día es hoy? ¿Por qué no pensar que el día que los vicios serán derrotados en tu vida es hoy? ¿Por qué no pensar que la enfermedad, que es una carga en tu corazón, porque tú dices: sé que hay una sentencia sobre mi vida, no sé si me quedan 5, 10, no lo sé, pero estoy enfermo, y la única esperanza de que eso cambie es un milagro de Dios? Pero creer en un milagro, cuando uno vive de una manera tan buscando la realidad, dice: yo soy realista, yo entiendo que la gente vive así y enfrenta estas dificultades, pero nosotros constantemente vemos personas que son libres, transformadas por el amor de Dios, sanados por la misericordia de Dios. Antes estaban esclavos de los vicios, antes no tenían una vida, pero el Señor les dio una vida. Porque dice la palabra que aquel que está en Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida, tiene una nueva oportunidad. Aquella persona que hoy diga: soy la peor persona que quizás está en este lugar, Dios tiene una oportunidad para ti.
Dios tiene una oportunidad para que esté escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Hay una oportunidad para ti. No importa si te encuentras en la cárcel, no importa si hoy te encuentras luchando para salir de una granja de rehabilitación para las drogas, no importa cuál sea tu condición. Si hoy puedes creerlo, dice la palabra, esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la fe que vence al mundo. Y tú quieres vencer aquello que se ha levantado contra tu vida. Bueno, es esta la fe que vence. La fe en Cristo Jesús. No la fe en un santo. No la fe en una religión. No la fe en un hombre. Sino la fe en Dios. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre los hombres, dice la palabra. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Toda rodilla se doblará ante Él. ¡Aleluya! Dice la palabra, mis mandamientos no son gravosos. Hay veces donde la palabra nos confronta con la verdad. Yo en un momento cuando comencé a escuchar la palabra, una palabra viva, por primera vez fui confrontado por la verdad. Yo creía, yo tenía fe, pero no conocía realmente el obrar de Dios. No conocía el plan y el propósito de Dios para mi vida. No lo comprendía. Pero sin embargo Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y cuando escuché la palabra, esa palabra me confrontó. La palabra abrió mis ojos y me hizo entender que la soberbia que había en mi corazón, que la arrogancia, que el pensar que otros estaban equivocados y que yo estaba en lo correcto, que pensar que Dios era de esa manera, no creía. Algunos dicen, estás trastornado, ¿qué te pasó? De repente comenzaste a escuchar la radio, ahora estás con la Biblia, ahora querés predicar la palabra. ¿Qué te pasó? Vos no eras así. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cuál fue este cambio? Y lo primero que la gente piensa es te lavaron la cabeza. No es la cabeza, es Cristo que lavó nuestro corazón y cambió nuestra vida y nos puso un nuevo semblante, un nuevo sentir, una nueva oportunidad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tú has nacido de Dios? ¿Crees que Jesús es el Cristo? Cuando me hablaron por primera vez, se acercó un joven y me dijo, quiero hablarte acerca del amor de Dios. ¿Te gustaría ir al cielo? Y yo no quería prestarle atención. No quería saber, no con Dios. Creía en Dios. Tenía una idea vaga de lo que era Dios. No conocía a Dios, pero sabía que Dios existía. Y esta persona se acercó y yo lo rechacé. Y lo rechacé en diferentes oportunidades. Hasta que en un momento le dije, mira, te lo voy a hacer fácil. Yo estoy trabajando ahora y no puedo atenderte. Yo no creo en los curas, no creo en los pastores, no creo en la iglesia, no creo en nada. Sé que Dios existe, pero no creo en nada más. No creo en las iglesias, no creo en las religiones. Y este joven me dijo algo muy sabio. Me dijo, yo no vengo a hablarte ni del cura, ni del pastor, ni de la iglesia. Yo vengo a hablarte acerca del amor de Cristo. Vengo a hablarte de aquello que puede transformar tu corazón hoy. Y mira qué endurecido que estaba, qué incrédulo. Que le dije, bueno, está bien, pero no tengo tiempo ahora. Pero estaba mi hermano enfermo. Le dije, mira, ahí está mi hermano enfermo, hablen con él. Yo creía no necesitar a Dios. Quizás aquel que está escuchando la palabra dice, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien. Yo tengo trabajo, tengo salud, tengo la familia. ¿Y qué esperar? ¿Qué esperar? ¿Que las cosas te salgan mal? ¿Qué esperar? ¿Que haya una necesidad? Si Dios habla a tu corazón hoy, ¿por qué esperar el quebranto? ¿Por qué esperar la caída? Porque te puedo asegurar que vendrá. Los problemas y los conflictos vendrán.
Porque la palabra de Dios nos enseña que así será, no para aquel que no crea en Dios, para todos. Con la diferencia que cuando se levanten las tormentas y las tempestades, aquel que construyó su casa sobre Cristo, aquel que edificó sobre la piedra, la cual es Jesús, entonces se levantarán los ríos, se levantarán las tempestades, los vientos golpearán contra aquella casa, pero no podrán derribarlo, porque esa es la fe que vence al mundo. En este mundo las complicaciones vendrán. Llegará un momento donde aquel hombre que tiene salud deberá ir al médico y el médico te dirá: tienes diabetes, tienes cáncer, tienes un problema, tienes un tumor maligno. ¿Y qué hacer ahí? ¿Qué hacer en ese momento? Cuando te das cuenta que tienes 40, 45 años, tus hijos tienen 9, 10 años, 2 años, tienes mucho por vivir. Pero ahora hay un problema. Hay una enfermedad que está amenazando con que tus días se terminen. Ya no es como antes. Ya no es como aquel que decía: no necesito a Dios. Ya no está pensando: bueno, pero tengo la familia, tengo el trabajo. Aquella persona no dirá: bueno, está bien, tengo cáncer hoy, pero aún conservo el trabajo y la familia. ¿De qué le servirá? Dios quiere bendecirte en cada área de tu vida. Y no quiere decir que aquel creyente no enfrente enfermedades. No significa eso. Pero tenemos una vida con propósito. No somos creación de Dios, somos sus hijos. Y por cuanto somos sus hijos, hay un plan para nuestra vida. Hay un plan para nuestro corazón. El día llegará como a todos. A todos nos llegará. La diferencia es cómo entremos en aquel lugar. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué persona que no está seguro de cuál es su lugar puede sentirse tranquilo? Aquella persona que hoy me diga: yo tengo miedo a la muerte. Bueno, tienes que examinar tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo a la muerte? ¿Por qué tienes tanto temor? Yo no tengo temor a la muerte, tampoco la estoy esperando, porque hay un plan y un propósito de Dios que cumplir. Pero no es algo que genere temor en el corazón, porque estamos seguros en Dios. Aquel que está en su mano, ¿quién podrá sacarlo de ese lugar? Cuando Dios es el que te guía, cuando Dios es aquel que te abre puertas, cuando Dios es el que bendice tu vida, cuando tú te confías tu corazón al Señor, entonces ¿cómo vas a estar dudando? No hay dudas en el corazón, porque es Dios el que está guiando tu vida. Ya no hay temores. Hay personas que hoy están con miedos a la delincuencia, miedos a las enfermedades, miedo a la muerte, fobias, ataques de pánico, trastornos de ansiedad. Tienen miedo a muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque Dios es amor y el perfecto amor echa fuera todo temor. Si hoy tú te encuentras en un lugar así, en una condición de temor, dice la palabra que el perfecto amor echa afuera todo el temor. ¿Qué necesitas? Ser lleno de ese amor, ser lleno de la palabra de Dios, de esa obra de Cristo en tu vida. Y cuando seas lleno del amor de Dios, cuando ames al Señor por sobre todas las cosas, cuando le des el primer lugar a Dios en tu corazón, verás cómo todo comienza a cambiar. Hay personas que decían: en el momento que acepté a Cristo, salí a la calle y el cielo estaba celeste, escuchaba a los pájaros cantar, los árboles eran hermosos. ¿Pero qué había cambiado? ¿El clima cambió? No. Es que para aquella persona que está atada hoy en su mente, los días son grises, son tristes. No hay esperanza para aquel que hoy se encuentra lejos del amor de Dios. No hay esperanza para aquel que hoy le da la espalda, para aquel que hoy dice: no necesito. Pero para aquel que dice: Señor, reconozco mis limitaciones, reconozco que no puedo pelear contra estas dificultades. Señor, necesito que tú puedas hablarme el corazón,
Quizás llegaste a este lugar diciendo, Señor, si tú tienes una palabra para mí, algo que pueda cambiar mi corazón, Señor, háblame. Háblame, Dios, porque es la última oportunidad para que mi vida pueda ser diferente, para que pueda salir adelante, para que mi matrimonio pueda cambiar, para que mi hijo que está enfermo pueda ser sanado. Y uno dice, si la verdad de Dios está aquí, entonces, Señor, muéstrame. Señor, si tú tienes un plan y un propósito para mi vida, entonces, Señor, háblame. Háblame al corazón, para que pueda entender, Señor, que eres tú el que está obrando en mí, que eres tú el que me trajo a este lugar, y que no es que la casualidad, no es que la situación se preparó, se presentó de esa manera. Pareciera que sucede así, pero es parte de un obrar de Dios. Hay un plan y un propósito de Dios para tu corazón. Dice la palabra, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muchas personas dicen creer en Dios. Los Umbanda creen en Dios, creen en el Creador, el Dios del universo. Las personas que hoy están en una religión o en una secta dicen creer en Dios. El problema es en qué Dios. Porque dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más. No hay santos, no hay otra clase de creencias, no es la parapsicología, no es el tarot, no son los viajes ancestrales, es el obrar de Dios en el corazón. Porque aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Él hace nuevas todas las cosas. Pero aquel que está en Cristo Jesús, dice la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido no practica el pecado, que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Hoy hay creyentes que dicen, no, me hicieron un trabajo de brujería, me hicieron esto, lo otro. La palabra de Dios dice que contra los hijos de Jacob no hay agüero, contra los hijos de Israel no hay adivinación. Porque hay temor en tu corazón, si tú eres un hijo de Dios. Dice la palabra que aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no puede tocarte. El maligno no puede tocar tu casa, no puede tocar tu vida. Porque tú estás parado en el lugar correcto. Porque tú has creído aquel que tiene el poder para transformar tu vida, para pelear por ti. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que los temen y los defiende, dice el Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que son temerosos de Dios, para protegerlos, para guardar su vida, para guardar su corazón. Dice la palabra de Dios, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Tú te preguntas por qué las guerras, por qué las muertes, por qué la hambruna, por qué las pestes, porque este mundo está bajo el maligno. Pero llegará el día en que el Señor vendrá. Vendrá como un ladrón en la noche, dice la palabra. En el día y en la hora que menos lo piensan. Y será como en los días de Noé. Cada uno estará viviendo su vida, casándose, llevando adelante su trabajo. Y el Señor vendrá. Y el tiempo se terminará. Y las personas dirán, no hay tiempo. No hay más tiempo. ¿Por qué escuchar el momento que Dios habla a tu corazón? ¿Por qué no entender la palabra que Dios acerca a tu vida hoy? Dice la Escritura. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Guárdate de todo aquello que es un ídolo para ti. Quizás el dinero es un ídolo para ti. Es lo más importante en tu vida. Es lo que veneras en tu vida. El estatus, quizás la profesión. No solamente aquel que hoy cree en la santería o aquel que hoy pone su fe en una imagen para adorarla, sino aquel que hoy está poniendo en primer lugar a otra cosa que no sea al Señor. Pero esta es la oportunidad de aquel corazón, de aquel que cree, de aquel que hoy dice, Señor, necesito confiar en ti. Necesito, Señor, acercarme.
Porque ya mi vida, Señor, ya no había esperanza. Ya no había una palabra que pueda transformar mi vida, mi corazón. Y dije, Señor, si tú puedes hablarme, si tú puedes hablar a mi corazón, bueno, esta será la última oportunidad. Así un varón se acercó en un momento a los caminos de Dios. Él no quería saber nada con la iglesia. Porque la gente tiene el problema con la iglesia. A veces las personas no tienen un problema con creer en Dios. El tema es, ¿en qué Dios? Porque algunos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Claro, bueno, porque de esa manera es más sencillo. Creo en Dios. ¿En qué Dios? Un Dios a mi manera. ¿Y cómo es Dios? Y Dios me ama así como yo soy. Dios me ama mientras que yo me alcoholizo. Dios me ama mientras que yo engaño a mi esposa. Dios es amor. Pero la palabra de Dios dice que también es fuego consumidor. Dios es el equilibrio perfecto de todas las cosas. Y cuando tú te creas un Dios, tú comenzarás a seguir y has guiado por ese Dios que tú te has fabricado. El mundo cree en Dios, pero no cree en su palabra. Y la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar tu vida. La palabra de Dios es la que trae luz en medio del camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Trae luz para que tú puedas caminar, para que tú puedas ser guiado por Dios hacia esa bendición. Es Dios el que guía nuestra vida. Y la palabra, sin la palabra, el pueblo de Dios anda en tinieblas. Sin el conocimiento de la Escritura, el pueblo perece por falta de conocimiento. No conoce a su Dios, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero aquel que no lo conoce será un pueblo que esté quedado, un pueblo que no se mueva, que no avance. Es más sencillo quizás sin la palabra, porque el Dios será a mi manera, pero la palabra busca hacerme libre. La palabra transforma mi corazón. La palabra me enseña a ser un buen padre. La palabra me enseña el equilibrio perfecto entre la familia, el trabajo, mi servicio a Dios, el amor a Dios, el perdón. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Y a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios y la pones por obra, tú verás el cambio. Verás la transformación en tu corazón. Hay personas aquí que Dios les ha hablado desde muy pequeños. Conocieron los caminos de Dios, pero luego se alejan del camino de Dios. Sin embargo, el conocimiento, la palabra, la instrucción quedó guardada en el corazón. Hoy tienes una nueva oportunidad. Todo aquel que está escuchando este mensaje hoy tiene una nueva oportunidad de levantarse de esa condición, de poder salir a tiempos nuevos, a tiempos de bendición, a tiempos de gloria, poder confiar y creer en Él. Una persona me decía, ¿sabes? Yo estaba completamente atado por la santería. Él había puesto su esperanza y su fe en algo más que a veces dicen es el mediador entre Dios y yo. Y esta persona había puesto su confianza, pero a medida que fue avanzando su vida no encontró las respuestas, hasta que un día escuchó la palabra de Dios. Hasta que un día aquel santo que le pedía que pudiese hacer un milagro ya no tenía respuestas. Ya no había milagro para su vida, no había sanidad para aquello que estaba buscando. Una persona que por años había estado en esa condición, sin embargo la palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es la que comienza a golpear. Es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra es la que tiene el poder para entrar en lo más profundo de tu ser. Y aun cuando tú estás cerrado y tú dices, yo no quiero saber nada con ese Dios, Dios se acerca a tu vida. Y para sorpresa de estos eran un matrimonio. Y me decían, pastor, a veces uno escucha los testimonios y dice, ¿será así? ¿Realmente habrá sucedido? Estos comenzaron a escuchar la radio, pero a medida que comenzaron a escuchar la palabra, no los confrontaba, o ellos no sentían que debían cambiar nada en su vida. Su santo seguía estando allí y nada les cambiaba. Hasta que en un momento la palabra de Dios comenzó a escucharse cada día. Ellos comenzaron a sentir una necesidad de Dios.
Un día se fueron de su casa. Y ellos me decían, esto es verdad, pastor. No lo diría de otra manera porque si no, nosotros no hubiésemos creído. Esto sucedió. Llegamos a nuestra casa, siempre dejábamos la radio ahí prendida. Y aquella estatua que dejábamos ahí, que le prendíamos vela, que le pedíamos siempre que nos guarde, que nos proteja. La palabra de Dios comenzó a oírse en nuestro hogar. Llegamos a nuestra casa y aquella imagen estaba totalmente derretida. En ese momento Dios quebrantó nuestro corazón y nunca más nos alejamos de su presencia. Nunca más nos alejamos de los caminos de Dios. Nunca más pusimos nuestra fe en algo más. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Uno dice, hay cosas que realmente son increíbles, pero no es la única vez que escucha algo así. A mucha gente le pasó esto. Y uno dice, ¿cómo Dios obra? Hay momentos donde Dios nos habla claramente al corazón. Y Dios nos da señales y nos muestra para que podamos creer. Para que hoy puedas levantarte de la situación en la que estás y que puedas tener fe en tu Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Este es el momento. Dice la palabra, venid y estemos a cuentas hoy. Es decir, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y comenzar a ver qué hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu vida? Y si tu pecado fuese rojo como la grana, dice, algo que tiene un color muy intenso. Bueno, Dios, por medio de su amor, de su santidad, de su misericordia, su perdón, te lavará del pecado y transformará aquello que es rojo como la grana en algo que es blanco como la nieve. Y aun si tu pecado fuese rojo como el carmesí, será como la blanca lana, dice la Escritura. Completamente limpio. Porque cuando tú le abres tu corazón a Dios, Dios transforma tu vida. Cuando tú le abres tu corazón a Dios y tú le permites que pueda entrar en tu corazón, cuando Cristo entra en el corazón, todo lo que está ahí tiene que salir. Los vicios tienen que salir. La tristeza tiene que huir. La depresión se irá de tu corazón. Todo lo que producía amargura en tu vida, desánimo, se irá de él. Cuando Cristo entra en la casa ya no hay lugar para otra cosa. Pero este es el momento. Este es el momento de que tú puedas abrirle tu corazón a Dios. Que puedas tomar esa decisión de cambiar de vida. No tengas miedo, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios no pondrá una carga pesada sobre ti que no puedas llevar. Él dijo, liviano es mi yugo y ligera es mi carga. Pesado es lo que tú tienes hoy. Pesado es el pecado que está sobre ti. Lo que yo te ofrezco es liviano. Que leas la palabra, que busques a Dios, que ores, que te alejes de lo malo, que no sucederá instantáneamente. Dios irá enseñándote de a poco. Hay personas que dicen, cuando deje el cigarrillo, las drogas, el alcohol, entonces voy a ir a la iglesia. No funciona así. Ven, acércate a Dios y Dios irá hablando a tu corazón. Dios irá fortaleciendo tu vida y de a poco irás saliendo, irás venciendo. Por medio de esta fe que vence al mundo, vencerás. Algunas veces sucede inmediatamente, pero en otras tendrás que luchar, tendrás que batallar para salir. Quizás te acercaste a los caminos de Dios, Dios te sacó de las drogas, pero ahora tienes que pelear contra el cigarrillo, ahora tienes que luchar contra tu mal carácter. Pero Dios te dará la victoria. Dios te sacará a tiempos nuevos, a tiempos de bendición. ¿Qué nos demanda Dios? Dice la Biblia. ¿Qué es lo tan difícil? Solamente dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón hoy. A Dios no le interesa tu dinero. A Dios no le interesa si tú tienes una cuenta de banco. A Dios no le interesa si tienes un trabajo importante, un estudio, una profesión. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que puedas entregarle tu corazón hoy. Y Él cambiará tu vida para siempre. Él te pondrá el valor correcto en la familia. Él te enseñará a ser un buen padre, una buena madre. Él hablará a tu corazón.
Él te guiará en los momentos de dificultad, en los momentos buenos. Él te sostendrá de la mano cuando quieras caer. Cuando no puedas levantarte, no puedas hacer pie, el Señor estará allí para levantarte nuevamente. La palabra de Dios estará para traer esperanza en el momento de la dificultad o de la angustia. En definitiva, Dios sostendrá tu corazón a lo largo de todo el camino. Tú solamente tienes que decir: Señor, guía mi vida. Hasta aquí he vivido 30 años, 40 años, no sé, edad que tengas. Pero hoy necesito, Señor, que tú me guíes. Ya no quiero equivocarme, ya no quiero fallar. Señor, si puedes hoy acercarte a mi corazón, Señor, aquí está mi vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón en esta noche. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración.